quiero leerles algo que sucedió y está para nuestra enseñanza, nuestro ejemplo, algo que puede ayudarnos en esa temporada de nuestras vidas. Y dice así: después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas, o sea, se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y está muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat, ¿qué le pasó? Se llenó de miedo, no era para menos. 3 naciones muy poderosas habían juntado, se habían puesto de acuerdo para atacarlo. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia, le pidió a todo su pueblo que no comiera y oró así. Aquí vamos a aprender algo, familia. Apréndete este tipo de oraciones porque son las oraciones que Dios escucha y responde. Y vamos a ver algunas características. Yo te invito a que las estudies, las analices. Josafat oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas todas las naciones de la tierra. Aquí hay un reconocimiento de Dios, ¿verdad? Empieza recordando eso. La fuerza y el poder te pertenecen y nadie puede vencerte. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. El Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaziel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra este ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen. Más bien, quédense quietos. Quédense como quietos. Hay una instrucción, pero hay que quedarse quietos. Quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará en contra de ellos. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice así: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá y fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos.
Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aún así pudieron llevárselo. Al 4.º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que esto se escribió, hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Ahí acaba esta historia. Bueno, continúa, pero está hablando de que se juntaron los problemas. En una temporada, de repente, se levantó la enfermedad y te impidió ir a trabajar, por lo que ya no tuviste dinero. Y eso a lo mejor puso estrés en la familia y empezaron a pelear, pero la enfermedad continuaba. Y en el trabajo te amenazaron con que si no ibas te iban a despedir. Y las deudas crecían y teníamos que pagar ahora la renta, la colegiatura, no había dinero, había deudas. Y la enfermedad crecía por el malestar y los problemas en casa quizás se hacían más grandes. ¿Sí me estoy explicando más o menos cómo se ve esta historia? Como lo que está diciendo aquí, se reunieron para acabar con Josafat, para acabar con él, para destruirlo completamente. En una temporada se pusieron de acuerdo para aplastarlo, derribarlo, aniquilarlo. Y esto honestamente a Josafat le dio mucho miedo, porque sabía que no había escapatoria, no podía librarse de esta. Así a veces nos pasa en la vida, que cuando se juntan los problemas, cuando se levantan las situaciones una tras otra, tras otra, tras otra, parece que no hay salida, parece que no hay un mañana. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien le ha pasado, ha vivido estas experiencias? ¿Nos han sucedido? ¿Alguien de ustedes ha sentido el miedo tan fuerte que te quita las fuerzas? ¿A alguien el miedo, el temor le ha paralizado? Me refiero cuando eres joven y te dan resultados escolares y te dicen, ¿sabes qué? No te quedaste en la escuela que querías, o no te quedaste ni en la escuela, no hay escuela para ti, reprobaste el examen, y esa noticia te pone mal. Pero vas creciendo y quizás alguna vez te asaltaron y perdiste todas las fuerzas del impacto, de la emoción. Pero ¿qué tal cuando te anunciaron que te iban a despedir? Quizás que el negocio iba a cerrar, o fuiste al doctor y te dieron un diagnóstico terminal, algo que ya no se puede curar, y se te van las fuerzas. Quizás alguna vez te dijeron que te iban a embargar tu casa, llegó ese anuncio, o quizás te llegó una demanda, una solicitud de divorcio, yo no lo sé. Pero son esas cosas que te quitan las fuerzas, te drenan las fuerzas, te dejan sin fuerzas, sin ánimo. Sin embargo, vemos que Josafat hizo algo. En cuanto se enteró de esto, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Fue y buscó a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, Víctor. Cuando las situaciones se ponen bien complicadas, bien difíciles, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios con todo el corazón. Sí les pedí que pusieran atención a la oración de Josafat, porque él empieza reconociendo la grandeza y el señorío de Dios, y le recuerda sus promesas, y pone la situación delante de él, no reclamando, simplemente poniendo los hechos como son. Él no viene quejándose, ay, ¿dónde está Dios? No, él primero empieza adorando a Dios, buscando la ayuda de Dios con un corazón correcto. A veces el error que cometemos es venir delante de Dios con quejas, con enojos, con reclamos. Les voy a decir algo, familia, aquí entre nos. Las quejas muchas veces son las alabanzas del infierno. Son lo que exalta la obra del enemigo. Las quejas glorifican lo que el diablo está haciendo. Y venimos delante de Dios a exaltar la obra del diablo. No sé si me explique o visualícenlo. No venimos a adorar a Dios y a engrandecer su nombre, sino venimos quejándonos. Eso no está bien. Eso no es correcto.
Eso me desvía, eso me desenfoca, eso no me pone en la posición correcta delante de Dios. No voy a recibir ni escuchar, ni Dios me va a responder cuando tengo ese corazón, esa actitud, porque Dios no tiene la culpa, porque Dios no es el culpable, porque Dios no ha fallado. Amén. Por eso Josafat puso las cosas en orden. Tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del cielo, de la tierra. A ti te pertenece la fuerza y el gobierno. Tú eres Dios. Ahora sí vamos con el tema. Esto está pasando. Y Josafat recibió un mensaje de parte de Dios. Tú y yo necesitamos palabra de parte de Dios en esta temporada de nuestras vidas. Necesitamos instrucciones específicas, claras. Cuando experimentamos falta de ánimo, ahí lo tengo, Arturo, ¿me ayudas a ponerlo, por favor? Creo que es el último. Encontré esto y lo escribí porque cuando experimentamos falta de ánimo, tristeza, ansiedad o estrés crónico, el cuerpo libera un exceso de cortisol. Este exceso de cortisol nos afecta debilitando nuestro sistema inmunológico. Este exceso de cortisol nos afecta debilitando nuestro sistema inmunológico, lo que nos hace más vulnerables a virus y propensos a infecciones y enfermedades. Es decir, cuando yo estoy estresado por mucho tiempo, cuando estoy triste, preocupado, sin ánimo, mi sistema inmunológico también se debilita. Y esto me hace propenso a enfermedades, a virus, a bacterias. O sea, si estamos tronados, todavía hay enfermedades ahí como que esperando a entrar, esperando a hacer más daño. Claro que a veces cuando estamos en una situación difícil y le contamos a alguien, ese amigo, ese compañero que nos dice, no te preocupes, ¿verdad? Si les ha pasado que tú estás bien mal y lo único que te dicen es, no te preocupes. Y a veces también aquí en la iglesia lo hacemos. No te preocupes. Pero qué duro es cuando estás atravesando ahí y te dicen, no te preocupes, así como que, si supieras, si entendieras, quizás no solamente me dirías, no te preocupes. Y esta semana estuve viendo un poco las noticias, sabemos lo que está pasando en Medio Oriente, la guerra que se desató, y algo me llamó la atención. Resulta que hay unos drones kamikaze, la foto que pusimos ahí. Estos drones, miren, cuestan en promedio $35,000. Y un misil de defensa para detener a este dron kamikaze, cuesta $4 millones aproximadamente. Sí, estuve viendo varios datos y coincidían. Es decir, los enemigos construyeron armas relativamente económicas, hablamos de más de $500,000. Pero para detener cada uno de esos drones se necesitan más de $4 millones para detener cada uno de esos. Lo que hace un desbalance porque no puedo invertir tanto cuando ellos me atacan con tan poco. Y esto yo lo relacionaba con nuestras vidas, porque el enemigo se dispone a atacarnos con chismes, con malas noticias, con problemitas que, el negocio no va bien, te van a despedir, y situaciones que pasan. Esto nos afecta. La afectación, llamémosle que van a ser $5,000 lo que te va a afectar. Vamos a poner una cantidad. Pero tanto te preocupa esa pérdida, tanto te preocupa que no puedes dormir y quizás llegas a enfermarte. Quizás un impacto, una mala noticia, te quita las fuerzas, te espantas, te aturdes, te estresas. ¿Y qué tal que se te dispara el azúcar? ¿Cuánto cuesta un páncreas? ¿No? Y el enemigo va a estar ataque y ataque, ataques baratos, ataques. Y nosotros vamos a estar gastándonos sin poder ganar esa batalla, porque el enemigo va a seguir atacando y nosotros nos vamos a acabar. Nuestras emociones se cansan. Nos acabamos, nos enfermamos. Y en la Biblia hay un ejemplo, porque
Discípulos de Jesús estaban una vez en una tormenta muy difícil, muy fuerte. Jesús les había dado una palabra: suban y nos vemos del otro lado del mar, de la orilla. Pero cuando los discípulos estaban remando, de repente se soltó una tormenta, y esta tormenta los golpeó, los golpeó y los golpeó y los golpeó, y ellos remaban contra el viento y contra la marea. La tormenta no cesaba y los golpeaba. Los problemas no se detienen, te siguen golpeando, golpeando y golpeando. Así que ellos perdieron el ánimo. Ellos, cuando ya de repente vieron que no podían más, las fuerzas se les acabaron, quizás se habían rendido ya. ¿Sabes qué sucedió en ese momento? Jesús llegó. Jesús llegó caminando sobre el agua y les dijo: ánimo, anímense, soy yo estoy aquí, tengan fuerzas, vamos, levántense, tengan coraje, cambien de actitud, porque yo estoy aquí, ánimo. Amén. Entonces Pedro le dijo: Jesús, si eres tú, déjame ir donde tú estás y caminar sobre el agua. Por eso hoy la pista es azul. Porque vamos a... No es por eso, pero Pedro le pidió a Jesús: déjame ir donde tú estás, déjame caminar sobre esta tormenta. Y Jesús le dijo: ven, ven. Pedro se salió de la barca y empezó a hacer lo que ningún ser humano ha hecho y no lo volverán a hacer: caminar sobre el agua, sobre la tormenta. Un hombre valiente, un hombre audaz, un hombre aventado, lanzado, pidiendo algo al Dios de todo el universo, y Dios se lo concede. Ven, Pedro, si quieres saber que soy yo y que te lo compruebe, esta vez te lo voy a conceder. Ven. Y Pedro sale de la barca, empieza a caminar, pero cuando vio las olas, la fuerza del viento que los había estado golpeando, empezó a quitar la mirada de Jesús, empezó a ver los problemas, empezó a ver su cuenta bancaria, empezó a ver las situaciones difíciles, y le empezó a dar mucho miedo de lo que estaba viviendo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Los problemas, las situaciones, en lo que él puso su enfoque, lo empezaron a hundir. Es decir, la tormenta siempre estuvo allí, pero cuando estaba viendo a Jesús y tenía el enfoque en Jesús, podía caminar sobre la tormenta. Pero en el momento que vio la fuerza de la tormenta, su corazón empezó a temblar y se empezó a hundir. En ese momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no confías en mí? Jesús lo corrigió, le enseñó, pero también le extendió una mano. No lo dejó hundirse. Y esto es lo que hace un padre: te corrige, te endereza, pero también te estira la mano, te ayuda. Yo doy gracias a Dios porque tantas veces me he estado hundiendo y solamente su mano me ha sostenido. Su mano me ha sostenido a mí. Si no fuera por su mano, yo me hubiera hundido. Los problemas, las situaciones difíciles ya me hubieran ahogado. Así que Jesús extendió su mano y le dijo: no temas, no dudes, confía en mí. Anteriormente le había dicho: ánimo, yo estoy aquí. Y ahora le decía: no dudes, Pedro, adelante, yo estoy aquí. Encontré una definición de preocupación, o alguien lo definió así: preocupación significa atormentarse a uno mismo con pensamientos perturbadores y trágicos. ¿Qué es la preocupación? Es atormentarse a uno mismo con pensamientos trágicos, con pensamientos perturbadores, terribles. Lo haces. Esta es la obra del diablo. El diablo quiere atormentarnos, azotarnos, espantarnos, pero a veces también nosotros lo hacemos. Preocupación, bíblicamente, encontré otra definición bíblica, dice: preocupación es el fracaso de mi fe ante la promesa de Dios. ¡Uf! Vamos a pensarlo. Preocupación es que le di más lugar al poder del diablo, a las olas, que a la promesa de Dios.
Por eso cuando me preocupo, no estoy demostrando confianza en Dios, sino estoy poniendo mi confianza en la amenaza, en el peligro, o en la palabra de Satanás, o las mentiras del diablo. ¿Sí me estoy dando a entender, familia? Cuando la preocupación llega y empieza a apoderarse de mí, estoy quitando mi mirada de Jesús y la estoy poniendo en la tormenta. Estoy creyendo más en el poder de las tinieblas que en el poder de mi Dios. Por eso a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe, que Él nos escucha, que Él nos ve, que Él está al pendiente de nosotros. Cuando fue la pandemia, familia, yo creo que a muchos nos pasó, pero en esa temporada mi esposa y yo nos quedamos sin recursos, sin ingresos. Se frenaron de un día para otro, se acabó, ¡fum! Claro que las deudas no se frenaron, la comida tenía que continuar, ¿verdad? Teníamos 2 hijas y los gastos continuaron, pero los ingresos se congelaron. De un día para otro no hay ingresos. Y entonces dices, ¿qué va a pasar en 15 días, en un mes? Y si esto se alarga, ¿qué va a suceder? Porque los ingresos se frenaron. Y Dios nos dio una palabra. Una palabra que cuando la recibes dices, no tengo de otra. O creo o me hundo. Dice la Biblia que Dios le dijo a Elías, Elías, ve a Sarepta. Hay sequía en toda la tierra y no hay alimentos. Pero yo le he mandado a una viuda que te alimente y que te sustente. Así que ve a Sarepta y ella te va a alimentar. Elías llegó a Sarepta y se encontró una mujer recogiendo leña. Y le dijo, mujer, dame agua. La mujer le dijo, sí, y se volteó, iba por agua. Y entonces el profeta le dijo, también tráeme un pan. En ese momento no me imagino lo que sintió esta viuda, porque se volteó y le dijo, te juro por Dios, que solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. En este momento estoy recogiendo leña, porque voy a cocinar un poco de pan para mi hijo y para mí. Después de eso, seguramente moriremos, porque es todo lo que nos queda. Y el profeta le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios Todopoderoso ha dicho que no se terminará, que no acabarás, que no es tu final, que no es el final de tu historia. Dios ha dicho que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Esta fue la promesa que recibimos mi esposa y yo en la pandemia. Pasaron los años y aquí estoy más bendecido que nunca. Ciérrate. La promesa se cumplió. Dios se envió. Por aquí, por allá, no sé, Dios lo hizo. Dios no nos dejó. Dios no nos abandonó. Este mismo profeta Elías, más adelante, hace descender fuego del cielo y hace un desafío. A todos los profetas de Baal que adoran a un Dios falso, los reto y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si Baal es Dios, vamos a adorarlo a Él. Pero si el Dios de Israel es el Dios verdadero, dejen de estar jugando, yendo con un pie para acá y un pie para allá. Defínanse. Y el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero, ¿vale? Los profetas de Baal estuvieron haciendo y deshaciendo, gritaban, se empezaron a cortar, hacían show y nadie respondió. Pero cuando Elías oró, cayó tal fuego que consumió las piedras, todo el agua que había ahí, el sacrificio, todo ahí, el polvo
cayó fuego del cielo. Elías dijo: ok, agarren a esos profetas falsos, mentirosos, que nos han hecho pecar, mátenlos. Y mataron a los 450 profetas de Baal. Cuando una bruja que dirigía el país se entera de esto, llamada Jezabel, le manda un mensaje a Elías: mañana te mato, mañana, si no estás muerto a estas horas, que los dioses me maten a mí. Cuando le llega el mensaje a Elías, a este profeta que hizo descender fuego del cielo, este profeta que conocía a Dios tremendamente, ¿sabes qué sucedió? Le dio miedo. Le dio miedo y salió corriendo. Se fue corriendo al desierto. Dejó a su ayudante y se fue solo. Allí en el desierto perdió las fuerzas, perdió el ánimo. Y sucede algo. Lo que a todos nos pasa cuando nos cansamos del mismo problema, de la misma situación. Abrimos la puerta a la muerte. Cuando no hay fuerzas, cuando no hay ánimo, abrimos puertas a la muerte. Elías dijo: me quiero morir. Me quiero morir. No tiene sentido. Elías no tenía fuerzas, tenía mucho miedo, se había apoderado de él. Sin embargo, dice la Biblia que en ese desánimo, en esa falta de fuerzas, se acostó y abajo de un arbusto y se durmió, queriéndose morir, queriendo no despertar ya. Pero pasa algo. Dios envía un ángel, le trae una jarra de agua y un pan recién horneado. No había esperanza por ahí, no había ninguna panadería Lecaros, ni el bollo, nada. Nada de eso. Era pan del cielo, recién horneado. Qué tremendo, ¿no? Y le dice el ángel: levántate y come. El camino es largo. Hay mucho que tienes que hacer todavía. Esa comida le dio fuerzas para 40 días. No comió y no bebió y estuvo 40 días caminando hasta que llegó a la montaña del Señor, a la presencia de Dios. Ese alimento, ese pan del cielo le dio fuerzas para ir a encontrarse con Dios. Y allí, familia, estando en una cueva todavía escondido, todavía sacado de onda, dice la Biblia que hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Una tempestad y Dios no estaba allí. Hubo un fuego y Dios no estaba allí. Y después de eso hubo un silencio y Dios estaba allí. Familia, yo he escuchado ese silencio. Yo lo he escuchado. Después de una tormenta, mi suegra, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, verdad, suegrita, que en una tormenta que se escuchaba y de repente silencio? Un silencio que hasta nos dio miedo. ¿Dónde está toda la tormenta? Silencio. Y Dios estaba en el silencio. Y Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se acuerdan que nos predicaron hace 15 días? Muévete de ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice: Señor, yo me he esforzado por obedecerte, por servirte, por honrarte. Me he esforzado mucho y las cosas no salieron bien. Lo he dado todo y veme, no soy mejor que mis padres, soy peor. Y esta palabra me cimbró porque muchas veces así hemos estado buscando a Dios, leyendo nuestra Biblia, sirviendo, adorando, portándonos bien, esforzándonos, y las cosas no están bien. ¿Alguien le ha pasado esto o soy el único que le ha pasado esto? Y Elías le dice: Señor, me he esforzado por servirte y quieren matarme.
Y Dios le dice, levántate, porque vas a ungir reyes, porque vas a ungir sacerdotes. Levántate y ve y dile a esa vieja bruja, no le digo así, pero yo lo digo, dile a esa vieja bruja que los perros se la van a comer a ella. Así que ahora Elías le manda el mensaje a esa bruja: vas a morir comida por perros. ¿Sabes lo que sucedió con Elías y con esta bruja? Elías no murió. A Elías se lo llevaron en un carro de fuego al cielo. Y esta bruja murió comida por perros. No hay demonio, no hay infierno, no hay chamán, brujo que pueda contra ti. No existe. No hay maldición que tenga ningún efecto con los hijos de Dios. No se puede. Así que el enemigo va a intentar desgastarte, desanimarte, que te quedes sin fuerzas. Pero Jesús te dice: anímate, porque yo estoy aquí, yo estoy contigo. Levántate, conquista. No es el final de tu historia, no es el final. Aquí no acaba tu historia, hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar. Y quiero leerles una promesa en Jeremías 31:12, que esta semana me cayó a mí. Yo dije, yo la tomo y la voy a compartir. Y dice Dios hablando: ellos, cosecha, las familias de cosecha, disfrutarán de mis bendiciones. Yo les daré trigo, vino y aceite, y también vacas y ovejas para que hagan fiesta. Serán como un jardín bien regado y nunca más perderán su fuerza. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los ancianos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bendiciones. Yo, el Señor, juro que así lo haré. El Señor lo ha jurado y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo la bendición que rompe con toda maldición. Y si bien el enemigo, como lo leímos al principio de esta historia, el enemigo se ha puesto de acuerdo con todos sus chamucos ahí, demonios, achichincles para atacarte y destruirte y desgastarte. ¿Qué sucedió aquí en esta historia de Josafat? Dios le dijo: hey, tranquilo, esta batalla la peleo yo. Esta es mi guerra. Tú nada más observa, reconóceme como Dios. Y Josafat no se quedó quieto, no se quedó ahí como que nada más esperando. Josafat se puso a adorar, se puso a cantar. Dijo: vamos a ponernos de acuerdo y vamos a cantar. Dios, tú nunca dejas de amarnos, nunca dejas de amarnos, nunca dejas de amarnos. Así que cuando empezaron a cantar, ¡pum!, ni siquiera eso rompió. Porque la cosa es que ellos llegaran y vieran cómo se estaban destruyendo, pero como empezaron a adorar antes y el corazón agradó a Dios, que ni siquiera cuando llegaron ya se había acabado el espectáculo, el show, o sea, ya se había acabado. Porque la adoración, la alabanza, la gratitud rompe cadenas, destroza a nuestro enemigo. Por eso dice la Biblia que confíe en el Señor y permanezca fiel hasta la muerte, recibirá la corona de vida. A veces parece que estamos solos. Hemos leído el libro de Daniel y yo con Daniel me quedé: determínate, persevera, no te rindas. Determínate, vienen problemas, quizás tu oración viene en camino, pero hay obstáculos. No te rindas. Yo ya escuché tu oración. No te rindas. Pienso que así se ve el mundo espiritual. Cuando tú sientes que estás derrotado y que no puedes más, hay ángeles que están ahí que van a pelear. ¿Sabes que Eliseo un día oró a Dios y le dijo: Padre, abre los ojos de mi siervo? Porque un ejército los había rodeado y se había determinado a acabarlos. El siervo le dio mucho miedo y le dijo: maestro, ¿qué vamos a hacer, Señor? Es un ejército muy grande y numeroso. Y Eliseo le dijo: espérate tantito, déjale, pido algo a mi padre. Dios, ábrele los ojos a mi siervo, que él pueda ver. Y entonces dice la Biblia que el siervo alzó la mirada
y vio que detrás de ese ejército había un ejército más grande y poderoso de ángeles que rodeaban al ejército enemigo. Imagínense eso, cómo se vio. Claro que el sirviente, son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Es más grande y poderoso el ejército que me acompaña que el que se levantó contra mí. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Y esta mañana yo te invito en el nombre de Jesús. No dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. Pon tu enfoque en Jesús, no en la tormenta. Sé que los golpes son duros, sé que son constantes, pero no quites tu mirada del Maestro. Amén. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre bueno, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado a través de ella. Tú nos muestras, Señor, que tú tienes el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Te pertenecemos a ti, Señor. Y hoy decidimos, Señor, hoy determinamos confiar en ti, Dios. Entregar nuestras vidas a ti. Es real que a veces venimos a la iglesia, vamos al trabajo y tenemos una cara, pero por dentro el corazón está roto. Por dentro no hay fuerza, Señor. Por dentro ya no hay más recursos. Eso es real. Pero la verdad es que tú nunca nos dejarás. Tú nunca nos abandonarás. Tú nos darás nuevas fuerzas, Señor. Porque los que esperan en ti reciben nuevas fuerzas y pueden volar como las águilas, caminar, correr y no se cansan. Esa es tu promesa, Señor, que tú darás fuerzas al que está cansado, al que no puede más, Señor. Aquellos que confían en ti. Yo oro por mi iglesia, por la iglesia, por mis hermanos, mi familia, mis amigos de Cosecha, que, Señor, han confiado en ti. Sin embargo, las fuerzas también se nos han acabado, Señor. Yo oro para que venga tu Espíritu Santo, Señor, y cumpla esa promesa, que tú darás nuevas fuerzas a los que están cansados. Aquellos, Señor, que se han determinado a honrarte y vivir para ti, Padre, yo te pido un ánimo nuevo, una revelación nueva, que abras nuestros ojos y nos permitas ver, Señor, que son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Que ningún arma que se levante en nuestra contra prosperará. Que no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldición, Señor, que tenga efecto sobre nuestras vidas, Padre, sino que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Padre, en ti, Señor, somos tu pueblo amado, somos tu especial tesoro. Señor, tú suplirás todas nuestras necesidades, Padre Santo. Tú nos darás todo lo que necesitemos y la victoria sobre nuestros enemigos. Así que no hay enfermedad, no hay diagnóstico, no hay panorama, Señor, que pueda, Señor, compararse a tu grandeza y a tu poder. Confiamos en ti, Señor, hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia.